Bueno, eh, vamos a ver esta semana un poco sobre reproducción a nivel celular, ¿sí? Ciclo celular y división celular, que es un poco lo que va a trabajar el encuentro de esta semana, ¿sí? Vamos a ver a grandes rasgos cómo es el proceso de división celular, pero me gustaría que vean los videos que les mandé hace una semana, más o menos, sobre meiosis y mitosis, ¿sí? Buenos días. Que son del canal de Ameba Sisters, ¿sí? Que está en inglés, y también les pasé videos del canal en español, ¿sí? Que están muy buenos, son muy fáciles de entender, ¿sí? Está muy bueno para este tema que a veces es bastante complejo. Bien. Bueno, vamos a tener una reproducción sexual, ¿sí? Y asexual. La reproducción sexual, ¿sí? Va a involucrar a la división meiótica, ¿sí? En donde hay intercambio genético entre, o sea, hay un crossing over, ¿sí? Que es los cromosomas que heredamos de nuestra mamá y el cromosomas que heredamos de nuestro papá intercambian material genético, ¿sí? Y después se distribuyen aleatoriamente, ¿sí? Lo que se denomina es que hay una mayor diversificación de los genes, ¿sí? Se forma todo para que se produzca esta modificación y haya una diversidad genética mayor, ¿sí? En la mitosis, como es para regenerar un tejido del cuerpo, o sea, para reparar o para restablecer una parte del cuerpo, ¿sí? Lo que va a haber es una duplicación del material genético sin ningún cambio, ¿sí? Eso es importante, porque van a cumplir dos funciones diferentes. Y vamos a ver que la reproducción va a ser diferente en bacterias y en células eucariotas, ¿sí? Bien. La reproducción sexual, la reproducción asexual de las bacterias, ¿sí? Va a tener que ver con la amitosis, ¿sí? Que hay una duplicación del cromosoma único que tienen en su centro, ¿sí? Se duplica ese material genético y después se produce la formación de una nueva pared celular entre medios, separando ambos espacios intracelulares, ¿sí? Entonces tenemos un cromosoma único, ¿sí? Este material genético se presenta como un anillo, ¿sí? Que se duplica y después más adelante queda uno en cada una de las células. Acuérdense que las bacterias van a tener membrana plasmática y pared, ¿sí? Entonces, bueno, forman la membrana plasmática y una pared que va a dividir estos espacios. Acá no hay intercambio de material genético, simplemente es una reproducción rápida, asexual, que sufren las bacterias. Algunos antibióticos participan en la inhibición de estos procesos, ¿sí? Y por eso después se produce la muerte de las bacterias. En la célula eucariota, ¿sí? Vamos a tener lo que nosotros llamamos un ciclo celular, ¿sí? Va a haber una fase de preparación de la célula y una fase de división, ¿sí? Que puede ser tanto meiótica como mitótica. Bien. Este ciclo celular, que está solamente presente en eucariotas, ¿sí? Tiene dos grandes fases, que va a ser la fase de preparación o interfase, ¿sí? En donde, o sea, voy a tener aumento del volumen celular, ¿sí? Aumento de los organelos citoplasmáticos,
se generan los centriolos y además el material genético también se duplica, pero como nosotros tenemos un ADN lineal y no circular, va a generarse cromosomas duplicados, que ahora vamos a ver, ¿sí? Bien. Después vamos a tener una fase de división, que puede ser una división asexual, que es la mitótica, y una reproducción sexual, que es la meiótica, ¿sí? Entonces, esta fase de división no se da de la nada, sino que hay un montón de regulaciones entre medio para que esto se dé y para que pueda reproducirse mitóticamente o meióticamente. ¿Qué células les parece que en humanos se van a reproducir meióticamente o de manera sexual? Todas las células del cuerpo van a hacer meiosis, ¿qué les parece? Las células sexuales son las que ¿Y cuáles principalmente se serían dividen esas? por meiótica. Claro, ¿cuáles serían esas células sexuales? Los óvulos y los espermatozoides. Exactamente, muy bien. O sea, la célula de la piel no va a poder hacer meiosis, ¿sí? Solamente en humanos, células específicas pueden llegar a hacer meiosis. El resto de las células hacen mitosis, ¿sí? O sea, ¿para qué es? Bueno, nosotros perdemos todo el tiempo células, ¿sí? Estamos continuamente renovando nuestras células. Más o menos por segundo tendremos 26 millones de mitosis por segundo. O sea, como somos un organismo que tiene billones de células, ¿sí? Estamos continuamente generando mitosis, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, las células de la piel, ¿sí? Están continuamente reproduciéndose, porque vamos descamando y vamos perdiendo células. Por ejemplo, con las células del pelo, las células del intestino, son las que mayor reproducción asexual hacen, ¿sí? Hacen división mitótica. Por eso, cuando tenemos consumimos algún quimioterápico, ¿sí? Que detiene la mitosis, ¿sí? Actúa inhibiendo la mitosis, se nos empieza a caer el pelo, empezamos a tener problemas gastrointestinales, ¿sí? Porque justamente se inhibe la mitosis. Bueno, interfase vamos a tener 3 fases, ¿sí? La fase G1, la fase S y la fase G2, ¿sí? En la fase G, ¿sí? La célula se vuelve más grande, ¿sí? Para que se acuerden. Esta célula, ¿sí? Va a empezar a tener más material en el interior del citoplasma, ¿sí? Para generar energía, para generar proteínas, ¿sí? Y empieza a generar más organelas de las que necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a después repartirlas entre ambas células, ¿sí? Después tenemos una fase S, ¿sí? Que se produce la síntesis del ADN, o sea, su duplicación, ¿sí? Es como que hace una fotocopia de ese ADN para dárselo a la nueva célula, ¿sí? Este ADN, la función que va a tener es maniobrar todo lo que ocurre adentro de la célula, ¿sí? Va a ser el que va a tener la información de cómo se generan todos los procesos, ¿sí? Entonces todas las células tienen que tener, salvo algunas muy especializadas, sí que después mueren y las células generadoras están en otro lado, como son las células o sea, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿sí? No tienen núcleo, pero son generados por células que están en el interior de los huesos largos, ¿sí? En el interior de la médula ósea, ¿sí? Entonces hay células madre de esos glóbulos rojos, ellos no se dividen en sí, sino que
hay unas células madre de esas células que siempre hay una reserva y siempre van a generar esas células. Pero normalmente todas las células nuestras tienen un núcleo, sí, y material genético. Bien. Entonces, en esta interfase, ¿sí? O sea, este es el ciclo de vida de la célula. O sea, desde que nace hasta que se divide, ¿sí? Vamos a tener dos fases, la interfase y la división. La interfase es la que más tiempo tarda, ¿sí? Es como, por ejemplo, si tenemos 10 horas, ¿sí? Tarda 9 horas en hacer la interfase la célula, ¿sí? Bien, entonces, en la fase G1, la célula aumenta de tamaño y contenido de organelas, ¿sí? Se vuelve más grande. Después, entre medio de esta fase G, tenemos como haciendo un sanguchito a la síntesis de ADN, ¿sí? La síntesis de ADN, ¿sí? Ocurre cuando la célula siente que tiene el material suficiente para generar la síntesis de ADN, ¿sí? Y después tenemos la fase G2, en donde se acumula ATP, que es una molécula de alta energía, y tubulina, ¿sí? Que son son proteínas que generan los microtúbulos, ¿sí? Que después van a arrastrar a las organelas, a los cromosomas, a cada lado de la célula para justamente después repartir esas sustancias para que quede de manera pareja en cada una de las células nuevas. Bien. Y después vamos a tener que la división, ¿sí? Puede ser asexual, como la mitosis, y sexual, que es la meiosis. En la mitosis, la división del contenido nuclear, o sea, ese material genético que se duplicó, ¿sí? Se divide, ¿sí? Y se reparte a cada una de las células. Y en la meiosis, aparte de eso, se produce un intercambio entre los cromosomas maternos y los cromosomas paternos, y se producen dos divisiones sucesivas, ¿sí? Bien. Esto, ¿sí? Es un cromosoma duplicado, ¿sí? Normalmente los cromosomas comunes, los que están en nuestro cuerpo, en la interfase, por ejemplo, ante la fase S, es un cromosoma simple, ¿sí? Me salió bien feo. Bueno, a ver. Bueno, o sea, está descondensado, ¿sí? El ADN, pero si nosotros lo condensaríamos, este sería así, ¿sí? Espera. Bueno, está feo esto. Bueno, este sería así, sería una sola cromátide, ¿sí? Vamos a tener una sola. Después en la fase S se duplica el material genético, ¿sí? Entonces el ADN nos va a quedar duplicado, como en este caso. O sea, el ADN cuando se está usando, ¿sí? Va a estar descondensado. Y cuando la célula está por mudar ese material genético, va a condensarlo, ¿sí? Y lo va a poner en paquetitos así, ¿sí? Es como si se preparara para mudar, ¿sí? Uno cuando está usando las cosas, las tiene por toda la casa, ¿sí? Pero si uno se está preparando para mudar, ¿sí? Va a generar paquetitos, ¿sí? No vas a poner, vas a llevar de a un cubierto, ¿sí? A la nueva casa. Vas a hacerlo de manera empaquetada, ¿sí?
Bueno, lo mismo ocurre con el ADN. La célula en estado de, de funcionalidad plena, perdón, va a tener el ADN descondensado, ¿sí? Suelto. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo buscando información en ese ADN. Pero cuando se va a dividir, ¿sí? Vamos a tener que tiene esta forma, ¿sí? Que es la forma condensada, ¿sí? Después de haber pasado por la fase S. Bien. Vamos a tener dos cromátidas, ¿sí? Hermanas, que va a ser una esta y otra esta, ¿sí? Esta con esta son idénticas, ¿sí? Es el mismo ADN copiado, ¿sí? Es como si yo anillara, ¿sí? Dos copias de una misma hoja, ¿sí? Y cada una de esas hojas va a ser una cromátida, ¿sí? O sea, son copias unidas. Entre medio de estas cromátidas hermanas vamos a tener lo que se denomina el centrómero, ¿sí? Que es una estrangulación, ¿sí? De el cromosoma, en donde se va a unir el cinetocoro, que va a ser el anclaje, ¿sí? Donde va a producirse después la unión con los microtúbulos y después lo que va a traccionar para separar estas cromátidas hermanas para repartir una a cada célula, ¿sí? Para que cada uno de las células nuevas, ¿sí? Tengan la misma información genética. Esto en el caso, obviamente, de la mitosis. Bien. Y cada uno de estos bracitos así, ¿sí? Se le llaman brazos, ¿sí? Y esto pueden verlo o no, no siempre se ve, ¿sí? Es la construcción secundaria o satélite, ¿sí? No, eso no hace falta que se lo acuerden, no es muy importante. Pero sí que tenemos dos cromatías hermanas, ¿sí? Y un centrómero en el medio, y que cada uno de estos brazos son telómeros. No todos los cromosomas tienen la misma forma, algunos van a tener el centrómero un poquito más al centro, otros un poquito más arriba, otros prácticamente no tienen telómeros, ¿sí? Pero, o sea, por arriba, no tienen telómeros por arriba. Pero, ¿para qué me sirve a mí esto? Bueno, porque justamente nos permite identificar diferentes tipos de cromosomas, ¿sí? Que van a tener diferentes características genéticas. Nosotros tenemos el material genético otorgado por nuestra madre y por nuestro padre, ¿sí? Entonces, vamos a tener una copia de cada uno, ¿sí? Para cada cosa, ¿sí? Para mi mano, para mi ojo, para mi pelo, hay una copia que vino de mi madre y una copia que vino de mi padre, ¿sí? Entonces, vamos a tener un cromosoma materno y un cromosoma paterno, ¿sí? Entre el cromosoma materno y el cromosoma paterno, vamos a tener, ¿sí? La misma información, pero de manera diferente, ¿sí? Es como si yo tuviera dos libros de biología que tienen los mismos temas, pero lo ven de forma diferente, ¿sí? Entonces, entre estos dos libros que me indican cómo hacer algo, ¿sí? Que no son idénticos, pero sí parecidos, se van a denominar cromosomas homólogos. Y cuando no está uno de los cromosomas paternos o maternos, ¿sí? Se llama, o sea, si no están todos los cromosomas paternos o todos los cromosomas maternos, ¿sí? Si hay solamente una copia que vino de mi madre o de mi padre, se llama
una célula, se denomina esa célula como célula haploide, ¿sí? Pues solamente tiene un juego de cromosomas. En cambio, una célula diploide va a tener 2 juegos de cromosomas. ¿Qué les parece? Nosotros, nuestras células, por ejemplo, las células de la piel, ¿van a ser diploides o haploides? ¿Qué les parece? Haploides. ¿Por qué haploides? Van Porque a es todo un ser conjunto solamente. diploides. ¿Por qué diploides? Y solo serían haploides en el caso de que sean células sexuales que necesiten disminuir su cantidad de cromosomas para unirse con otro gameto, por así decirlo. Claro, o sea, nuestras células del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la de la piel, la de los ojos, la del pelo, ¿sí? Van a tener los 2 materiales genéticos, tanto materno como paterno, ¿sí? Aunque hayas sacado los ojos de tu mamá, por detrás, ¿sí? Con mucha rabia están los genes de tu papá, ¿sí? El tema es que a veces va a haber uno de los genes que va a dominar por encima del paterno o del materno, ¿sí? En diferentes cuestiones vamos a tener que, en diferentes lugares de nuestro cuerpo, preponderaron unos genes por encima de los otros, pero las células van a tener tanto los genes paternos como los genes maternos, ¿sí? Nosotros a la hora de generar las células sexuales, ¿sí? Vamos a reducir, como dijo el compañero, la cantidad de cromosomas a la mitad, ¿sí? Pero antes de eso, sí, se produce un intercambio entre los cromosomas de mi papá y los cromosomas de mi mamá, ¿sí? Entonces, lo que va a heredar mi hijo es un mix, ¿sí? Es ahí, se metió en la licuadora de genes y vamos a tener un mix de los genes de mi papá y los genes de mi mamá, ¿sí? Es una combinación nueva que se va a combinar con el mix que hayan hecho las células de mi pareja, ¿sí? O no, o puede ser inseminación artificial. Pero bueno, entonces vamos a tener que nuestras células del cuerpo van a ser células diploides, ¿sí? Vamos a tener tanto los genes maternos como los paternos en cada una de nuestras células. Entonces, estos cromosomas homólogos sí son pares idénticos de cromosomas. Uno fue heredado de mi madre y otro del padre, ¿sí? Cada uno va a tener sus cromatías hermanas, ¿sí? En la fase final, ¿sí? En la fase donde se está por producir la división. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estas cromatías hermanas y con los cromosomas homólogos. Bueno, nosotros sí vamos a tener 23 pares, ¿sí? De cromosomas homólogos, ¿sí? Acá me falta el par homólogo de cada uno, ¿sí? El cariotipo humano es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código establecido por convenio que describe las características de sus cromosomas. Debido a que en el ámbito de la clínica suelen ir ligados, el concepto de cariotipo se usa con frecuencia para referirse a un cariograma, el cual es un esquema, foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafásica, o sea, que está en periodo de división, ordenados de acuerdo a su morfología, metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, o sea, dependiendo de dónde tienen el centrómero, ¿sí? Era lo que les decía, vamos a poder clasificarlos a estos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y la dotación cromosómica normal de una especie humana es de 46 o 23 pares, ¿sí? XX para las mujeres y XY para los varones. Concretamente, ¿sí? Dice,
En el cariotipo humano hay 7 grupos de cromosomas. Vemos el siguiente diagrama, ¿sí? Bien. Bueno, esto no me quiero detener mucho porque es simplemente para que sepan algo de todo eso, ¿sí? No hay que hacer un análisis profundo, simplemente para que lo lean, tranqui. Después yo les mando el PowerPoint. Bien, la mitosis, ¿sí? Que es la división asexual, ¿sí? Es la división que sirve para reparar tejidos, para mantenerlos en funcionamiento, ¿sí? Es una división celular, ¿sí? Precedida por la duplicación del material genético, ¿sí? ¿Y en dónde ocurría la duplicación del material genético? ¿Se acuerdan? En la fase S. Claro, exacto, ¿sí? Es en el periodo de interfase, antes de la división, ¿sí? No se confundan ahí, porque normalmente se confunden de que la división, ¿sí? En la división ocurre la duplicación del material genético y en realidad es previo, ¿sí? Bien, se produce 2 células a partir de una célula parental, ¿sí? La célula primaria en realidad. Cada una de las 2 células hijas tiene el mismo número de cromosomas que la célula progenitora, ¿sí? Porque en la célula progenitora sí voy a tener los cromosomas duplicados, pero en las células hijas vamos a tener la misma cantidad de cromosomas, pero no van a estar duplicados. Por ejemplo, ¿qué les parece que representa ese cromosoma azul y ese cromosoma violeta? El material genético de papá y de mamá. Exactamente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos 23 pares, ¿sí? Pero en el esquema está reducido para que sea más simple de dibujar, ¿sí? Entonces, hagamos esto, ¿sí? Hagamos de cuenta, ¿sí? Que el material genético paterno, ¿sí? Es el azul y el material genético materno es el violeta, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿se acuerdan por qué tiene esa forma de X? Este cromosoma. Exacto, acá me escribieron, ¿sí? Porque tiene replicado su cromátida hermana, ¿sí? A ver. Esta hebra de ADN, ¿sí? A ver. Esta hebra de ADN, ¿sí? Es idéntica a esta. Es igual, como si yo hubiese hecho una fotocopia y los hubiese unido por un clip, ¿sí? Son idénticos. Igual que este, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿sí? ¿Cuántos tipos de fotocopia tienen? ¿Sí? Y tienen 2 copias de una misma copia y 2 copias de una misma copia. ¿Cuántos tipos de fotocopias tienen? Uh-huh. 92. Para. Yo tengo una copia, ¿sí? A la que le sacó otra copia. Y voy a sacar una copia de otra, ¿sí? ¿Cuántos tipos de fotocopia tengo acá? En el total. 2. 2, ¿sí? Y bueno, y yo le voy a dar
una a cada uno de mis amigos, ¿sí? O sea, le voy a dar una, o sea, le voy a dar una copia a mi amigo, ¿sí? Voy a agarrar una de estas y le voy a dar a mi amigo. Y a una de estas y le voy a dar a mi amigo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo desde el principio tenía 2 tipos de fotocopias, ¿sí? Pero los tengo duplicados, ¿sí? Por eso, cuando yo empiezo, tengo 2 cromosomas, porque tengo 2 tipos de información genética, y al final sigo teniendo 2 tipos de información genética. Lo que sí va a estar duplicado. Vaya a tener una copia. ¿Me van siguiendo un poco con eso? Sí. Bien. Entonces, ese material genético que yo tengo acá, va a dividirse de manera pareja, ¿sí? Estas rayitas que aparecen al costado son los microtúbulos, ¿sí? Que van a traccionar con los centriolos y van a dividir el material genético en 2, ¿sí? De manera pareja. Ahí, ¿sí? Bien. Y cada una de estas cromátides hermanas se va a separar, ¿sí? Y vamos a tener que cada una de las células hijas tiene la misma información genética y la misma cantidad de cromosomas. Tú dices, Consulta, ¿qué? cuando a veces pasa que dicen que es más fuerte la genética del padre, ¿en qué va eso? O la de la madre. Depende del tipo de genes que tengas, ¿sí? No es que prepondera siempre el del padre o de la madre, ¿sí? Depende del tipo de genes. Hay genes, por ejemplo, el color de ojos marrón, ¿sí? Si la madre tiene ojos celestes, ¿sí? Y le da al hijo los genes para ojos celestes, el padre, ¿sí? Que tiene el gen para ojo marrón, va a tapar el de ojos celestes, ¿sí? Entonces, la hija va a tener ojos marrones, pero capaz que vas a tener una nieta que tiene ojos celestes. ¿Por qué? Porque sigue estando el material genético de la madre, ¿sí? Pero no se expresa, pero está. Y así pasa con todas las características del ser humano. Bien, entonces, a ver. Claro, eso se llama gen recesivo. Cuando vos tenés, ¿sí? un gen que no, o sea, hay genes que son más fáciles de expresar y genes que no son tan fáciles de expresar. Por ejemplo, el pelo rubio también pasa lo mismo. Es un gen recesivo, ¿sí? Lo que en algunos lugares, ¿sí? Como todo el mundo tiene esos genes recesivos, por ejemplo, en algunos lugares de Suecia, en Finlandia, ¿sí? Tenés lugares que hay una comunidad de gente de ojos celestes y de pelo rubio, ¿sí? Y como no hay ningún tipo de gen dominante en esa población, tenés todos, son rubios ojos celestes, ¿sí? Pero porque en ese lugar, ¿sí? Justo no están los genes dominantes. Claro. Por ejemplo, el rulo también es un gen que domina por encima del gen para pelo liso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos también un caso de un gen dominante contra uno recesivo. Capaz que tu hijo, o sea, vos tenés rulos, pero tu hija capaz que sale con pelo lacio, ¿sí? Claro, ahí Fernando puso, en realidad el dominante puede expresarse en cualquier parte del fenotipo, ¿sí? El fenotipo es lo que se puede ver,
una persona, y después tenemos el genotipo, que es lo que o sea, los genes en sí de la persona. Vos el gen de esa persona no lo ves, ¿sí? No ves que la mamá capaz que le dio el gen de ojos celestes. ¿Sí? Ustedes me ven a mí, no ven que mi mamá tenía ojos celestes, seguramente tengo algún gen por ahí escondido de ojos celestes, ¿sí? Me ven estos ojos, ¿sí? Entonces vamos a tener el fenotipo, que es lo que se ve, y el genotipo, lo que no se ve, o sea, lo que está implícito en los genes. Totalmente. Y además Bien. la desesperación de Si se ver corta, chicos, vuelven a entrar, ¿sí? Bien. que Entonces, en la interfase, ¿sí? El material genético está descondensado, ¿sí? Está con la forma de cromatina, ¿sí? Que es cuando el ADN no se encuentra empaquetado. Vamos a tener el nucleolo, la envoltura nuclear y el centrosoma, ¿sí? Que después se va a desarrollar. ¿cómo le hicieron? Barretearon esta puerta de seguridad en las marcas, aquí estaba trabajando la persona que está haciendo... Cuando comienza la mitosis, ¿sí? Empieza la profase, ¿sí? En donde el material genético se condensa, ¿sí? Y la envoltura nuclear empieza a desvanecerse. Tenemos las imágenes. Y empieza a generarse el aparato mitótico, que son estos microtúbulos que van a traccionar estas cromatías hermanas para repartir estos genes, ¿sí? Acá vemos cómo se une a los cinetocoros, ¿sí? Y después vamos a ver que van a traccionar estos cromosomas. Dos se quedan en el living de este departamento mientras otro revisa la habitación. Bueno, acá tenemos la prometafase, que es un paso intermedio, ¿sí? En la metafase, ¿sí? Los cromosomas se van a disponer justo en el medio, ¿sí? En la mitad de la célula. O sea, se disponen en el plano ecuatorial. Conoce los movimientos que hacen. Después tenemos la anafase, ¿sí? Que va a ser cuando se produce la división de las cromatías hermanas, ¿sí? Para su repartición. Entonces, en la anafase, sí, en la anafase se produce la separación de las cromatías hermanas.